hace poco, cuando esta mañana bajé aquí al estudio para ver la prensa de hoy, hacía un sol espléndido, un día maravilloso. Ahora se ha nublado, pero claro, es típico del tiempo en que estamos, y espero que de este nublado me serene el ánimo para hacer un análisis bastante arriesgado, porque casi nadie se atreve a este tipo de análisis políticos. Y voy a aprovechar que es Viernes Santo y segundo, y por tanto no hay trabajo y puede haber más atención, y respetando las fiestas religiosas y sobre todo Semana Santa, eso no es incompatible, y sino que al contrario, creo que son momentos muy buenos para meditar sobre la situación en que se encuentra, en este caso nuestro país, España, desde el punto de vista de la integración religiosa, cultural, moral, política, social, económica, etcétera, ya que la palabra España, como sabéis, está prácticamente en desuso, mientras que la moda, que parece moda, de los nacionalismos y los separatismos y los elementos desintegradores de lo que tradicionalmente se entiende por una nación como España tradicional, está en entredicho, está en juego. Y es un momento, creo que hoy, adecuado para aprovechar las noticias, por ejemplo, que elijo hoy, pues las referentes a Podemos, como está Luis Ángel aquí, las va a leer brevemente para introducirnos. Y como no hay prisa, el análisis que pretendo hacer ahora, ¿qué significa el intento? Incluso aunque inconsciente, aunque no lo sepan los fundadores de Podemos, aunque Pablo Iglesias, Rejón y Monedero no sean conscientes de lo que están haciendo, el fenómeno producido por la cantidad de millones de votantes que eligen a este grupo, a este partido, merece una reflexión seria, con independencia de la falta de seriedad de sus líderes o de jefes que quieren atribuir a sus previsiones, su inteligencia, su voluntad, lo que es un fenómeno social hasta ahora inexplicado. Y vamos a ver por qué razón se producen tantos votos a favor de Podemos a través de las noticias que hoy publiqué el periódico. Así que Luis Ángel nos va a leer las dos noticias que hoy en el periódico se refieren a Podemos. Una es la del País y otra en El Mundo. A ver. De acuerdo. En El País, a una columna, viene la siguiente noticia. Podemos hace suyas las tesis abertzales para la soberanía en el País Vasco. Podemos ha optado por abrazar las tesis con el objetivo de seguir ganando terreno en el País Vasco, cuyas elecciones se celebrarán este año. El partido de Pablo Iglesias defenderá este domingo, en el Día de la Patria Vasca, una consulta de autodeterminación. Bien. ¿Y la segunda noticia? La primera es esta referente al País Vasco. Eso es, en el diario El País. Y ahora vamos con la noticia en el diario El Mundo referente a Podemos. Sí. También a una columna dice lo siguiente: el presidente de Las Palmas confirma sus negocios con la pareja de la juez Rosell. Se refiere a Victoria Rosell. Declara que le prestaba dinero mientras era investigado por la hoy diputada de Podemos. Bien, ¿qué tienen de común estas dos noticias como para comprender por qué me inspiran estas noticias la reflexión que voy a hacer a continuación? De común, ¿qué tienen? La primera, que Podemos busca para integrar en su partido a los votantes tradicionales que ya estaban votando a favor de algunos de los partidos integrados en el Estado de la monarquía de Felipe VI. Primer asunto, quiere captar los votos de otros. El Partido Nacionalista Vasco tiene su electorado y la primera es que otro día quizás lo expliquemos, que hay que distinguir entre el electorado y las masas partidarias de un partido o la integración social de un partido. No quiere decir que se cuente o signifique el electorado. Un partido puede lograr integración social mayor o menor que la que se expresa en las elecciones por el electorado, que es más transitorio, es circunstancial, puede cambiar, y el concepto de integración es mucho más profundo y permanente. Pero, primer punto, Podemos quiere captar, integrar en su electorado, no en su ideología, en el caso que la tuviera, no en su programa, quiere captar más votos, siendo ya un partido estatal, financiado por el Estado. ¿Cómo explicar este fenómeno? ¿Qué paralelismo tiene que Podemos quiera robarle votantes a los partidos abertzales del País Vasco? Sí, a los que quieren la independencia del País Vasco. ¿Por qué quiere robarle esos votos? No es, desde luego, para lograr la independencia, porque está diciendo
que él es partidario del derecho de autodeterminación en el País Vasco, pero para votar que no a la independencia. Luego, ¿por qué quiere robarle los votos? Porque es verdad que el votante no distingue, no sabe la diferencia que hay entre derecho de autodeterminación y autodeterminación, que son dos cosas distintas. Pero incluso muchísimos abogados y personas cultas, y no distinguen una cosa de otra, figuraron en electorado inculto y sujeto a unas presiones y de propaganda nacionalista, pues el efecto que puede producir, como ya se ha producido en anteriores elecciones, que Podemos se hace como el primer partido electoral del País Vasco. Primer punto. Segundo, ¿qué tiene de común con la otra noticia de que Podemos hay un deseo de incorporar una especie de ideología territorial, puesto que se basa en la autodeterminación de los habitantes de un territorio? ¿Qué tiene de común con el intento de Podemos de atraer electores que se sientan imantados por las personalidades célebres? Como por ejemplo, Podemos hace suyo y lo presenta continuamente al lado de Pablo Iglesias, pues a un general de altísima graduación, Julio Rodríguez, el jefe del Estado Mayor de la GEMAT, como también el fiscal Villarejo, o como la jueza, que es la noticia de Las Palmas. Así que busca integración ¿de qué? Procede del Partido Comunista, la base. ¿Qué quieren? Por un lado buscando votos territoriales, independencia del País Vasco, y por otro lado buscan votos de prestigio o arrastre personal, que no tienen nada que ver ni con el territorio ni con la clase, y viene de un partido de clase obrera que no quiere perder, y le ha robado la cartera a Garzón. Estos hechos tienen que tener un significado mucho más profundo que el que se deriva del puro oportunismo de una persona como es Pablo Iglesias, sin ideología, y que no aspira más que a conquistar el poder como sea, del Estado, estando dentro del Estado ya, siendo un partido estatal. Bueno, eso es lo que yo trato hoy de explicar. ¿Por qué? Evidentemente que todos los partidos comunistas europeos han fracasado en su aspiración a integrar a la clase obrera en el sistema político donde están operando. Han fracasado porque si hubieran triunfado la clase obrera estaría hoy gobernando en toda Europa. Luego han fracasado. Y todos los dirigentes, para permanecer de algún modo coherente dentro del Partido Comunista, prefieren seguir en el Partido Comunista antes que cambiarle de nombre como en Italia o unirse con las siglas un poco escondidas con otros afines al Partido Comunista como son los marginados o los descentrados o los excéntricos grupos sociales que pueden muy bien girar en torno al mayor predominio dentro del Partido Comunista de la clase obrera. Eso es explicable. Es más, cuando tuvimos que hacer la experiencia a la fuerza de abatir por vía pacífica a Franco, aquí en España, yo mismo me encontré con esta estrategia. La diferencia es que yo todo lo pensaba. Yo no iba buscando el éxito a cualquier precio. Y pensaba cómo ensanchar las bases estrechas y muy pequeñas del Partido Comunista como para poder derribar o acabar con la dictadura del régimen franquista por un procedimiento original, que no era la de la integración sucesiva de capas homogéneas al Partido Socialista, sino la de ir integrando en un solo grupo de acción y no de estructura ni de pensamiento, no de consenso, todos aquellos grupos sociales, no hablo de partidos, a todos aquellos sectores sociales, clases sociales que podrían estar interesadas en sustituir la dictadura, que evidentemente se veía que tenía un final próximo, no podía ser eterna, por un sistema donde la regla de juego no fuera ideológica, donde todos los partidos de derecha, de izquierda y de centro no tuvieran que ellos mismos transformarse y perder su ideología, traicionar a lo que eran, convirtiéndose cada uno de ellos en partido de todo el mundo, como ha pasado con el Partido Popular en España o con el Partido Socialista, que son partidos entre todo el mundo, y ya ni siquiera son partidos confesionales. La prueba es el cisma que crea en el Partido Popular el tema del aborto, señal de que ya no es un partido confesional, como eran antes los partidos de Centrum, como en Alemania, o los de Don Sturzo en Italia, que es la base de la democracia cristiana. Pues bien, ese intento, ahora cuando aparece Podemos, por encima del fenómeno oportunista de los personajes, sobre todo de Pablo Iglesias, como yo no tengo más remedio que ver las diferencias
no históricas, las diferencias de concepto, de elementos en presencia, para compararlo con el fenómeno de la Junta Democrática, de la Plata Junta y del fracaso después de Franco de la democracia. ¿Por qué no se estableció después de Franco unas reglas de juego de la democracia? Por el oportunismo de los partidos políticos de todos. Prefirieron acudir a la llamada del Estado de Suárez diciéndole: venid aquí, yo aquí os tengo preparado un asiento en el Estado, un sueldo del Estado, y aquí ya no tenéis por qué estar luchando, estáis todos colocados en el Estado con dinero y con subvenciones y con todos locales, devuelvo patrimonio ante esa corrupción de someter todos los principios morales, culturales, históricos y tradiciones, someterlo todo a la conveniencia inmediata de un día, donde se resuelven todos los problemas de un partido porque ha resuelto su vida, como se resuelve la vida de un joven que encuentra unas oposiciones o un puesto en el Estado. Frente a eso, hoy Podemos tiene muchos aspectos parecidos, pero a mí no me confunden. Ni me han confundido ni me van a confundir, porque tengo la experiencia negativa de lo que pasó con la Junta Democrática. Y aquí el intento de Podemos no tiene nada que ver. Aparentemente parece igual. Es un intento de constituir un partido monstruoso por el número de personas que lo voten, y monstruoso desde el punto de vista moral, pues es prescindir por completo no solo de la moral natural, de la moral religiosa y de la moral política, ni de la ética, sino que abandonando todos los principios, declarándolo, no somos principios, no queremos ser principios, como decía Pablo Iglesias respecto a Cayo Lara, pues ese renuncia a la moralidad, a la ética, a la realidad, y pretender, sin embargo, incorporar a su partido a personalidades que, en principio, como Julio Rodríguez, como el fiscal Villarejo, como la jueza Rosell, en principio son personas guiadas por un código deontológico, de ética. Porque ¿cómo no se va a exigir a un militar de ese grado de situación que no tenga una subordinación de toda su idea a la defensa de España? ¿Cómo es posible explicar que este hombre, por pura traición? No. ¿Qué razón tiene que haber para que este hombre apoye y esté dentro de un partido figurando al lado del fundador Pablo Iglesias, este hombre que ha sido el más alto cargo del ejército, para apoyar a quien está en Cataluña, en el País Vasco, pidiendo nada menos que la autodeterminación del País Vasco y de Cataluña? El ejército. ¿Cómo puede este hombre haber estado 60 años pensando lo contrario y vende en un día? No, eso requiere una explicación. Lo mismo que también requiere la de Villarejo y la de la juez y la de tantas personalidades que de ninguna manera son personas de clase, que no tienen mentalidad de clase, que no tienen conciencia de clase, pero que han hecho una elección moral y política a favor de un partido que declara sus ambiciones puras de conquista del poder, como los partidos fascistas. Así requiere una explicación. Esa explicación no doy vuelta. Sigo aproximándome al tema de una manera como una cebolla, quitando cáscaras una detrás de otra hasta llegar al meollo, porque soy consciente de que me dirijo a personas de buena formación intelectual, pero no habituadas a escuchar, a leer, aunque a mí sí, ya llevan tiempo, a este tipo de análisis políticos que no son lo que se suele encontrar en ningún tipo de comentario o literatura sobre el poder. Quitada la primera hoja de la cebolla, la primera envoltorio, es que no puede ser de ninguna manera la explicación de Podemos solamente Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ha tocado una tecla por ambición personal y resulta que le votan X millones de personas. Esos que le votan, quitada la primera hoja, aparece con crudeza que están votando a un partido que se presenta de una manera cínica. ¿Pero qué tiene de cínico y que sin embargo lo voten? Cínico tiene lo que dice el dirigente, pero tiene de atractivo que lo voten que está ya en el Estado, que no es un partido que está en la sociedad civil, fuera del Estado, que requiere tener sus méritos, su legitimidad, para que la gente lo tome en serio. No, esto es un partido estatal, que tiene la misma naturaleza jurídica y política y social, en tanto que partido, que el Partido de Izquierda Unida, el Partido Socialista y el Partido Popular. Es que tiene la misma categoría jurídica y política. Ya de entrada, aunque tenga un solo diputado, o dos, ya tiene la misma naturaleza, que es un partido estatal. Segundo, todo lo que tiene una existencia real y apoyado en el poder, en sí mismo ya produce un respeto. Si hoy el partido de Podemos está respetado por el hecho
de los votos que tiene y porque está en el Estado. Si no estuviera en el Estado, produciría miedo, porque eso ya sería el Frente Popular. Pero como los intelectuales, los políticos, la prensa, los libros, son tan ignorantes del fenómeno político que siempre lo juzgan con arreglo a esquemas del pasado que ya no valen. ¿Cómo se va a ver de un Frente Popular cuando los partidos son estatales? El Frente Popular era lógico que se planteara y se hablara antes de la Guerra Mundial como un fenómeno que podía pasar en España, en Francia, en Italia, en otros países, porque los partidos estaban fuera del Estado. Entonces, ante el Estado, el Frente Popular es un planteamiento revolucionario. La Falange o el Partido Comunista se da igual. Pero un partido estatal dentro del Estado es un partido conservador. Ya no tiene miedo. ¿A quién puede inspirar miedo el Estado? Solamente a los anarquistas o las personas que conocen su naturaleza y temen el abuso de poder del Estado. Pero no de un partido. Un partido en el Estado es una garantía de conservación, de que es conservador. Es unos límites a la idea revolucionaria que puede traer un partido. Es imposible que si Podemos se presentara como un partido revolucionario, tuviera los votos que ha tenido. Eso es imposible, porque no hay en la sociedad española una mentalidad capaz de arriesgar gran parte de lo que tiene de bienestar apostando por una revolución cuyo resultado siempre es incierto. Aquí no hay incertidumbre ninguna. Esto es el Estado. Esto es un reparto distinto del botín que está en el Estado. Sigamos quitando otra cáscara más de la cebolla. Vamos a ver qué hay más dentro de esto. Pues llegamos ya casi a rozar el tema central de la integración. Claro, sois jóvenes, afortunadamente, pero yo ya tengo suficiente edad para que haya leído, estudiado y criticado en mi interior, aunque no lo haya expresado en mi cabeza, en los libros, el concepto de integración. Durante décadas, desde la Guerra Primera Mundial hasta la Segunda, y después de la Segunda, desde la fundación del Estado de partidos, no ha cesado todo el análisis intelectual de la ciencia o del ensayo o de la investigación política en desentrañar qué significa integración. Sí, la integración social. Eso es un anhelo tan profundo de las sociedades para perdurar, que yo no recuerdo ninguna época donde el ideal y de las palabras dichas por los dirigentes de cada grupo no sea la integración. Integración. Si es que me aburre hasta la palabra integración de la cantidad de veces que la he oído cuando era joven. Pero no hablo de las conversaciones, hablo de las bibliotecas serias. Desde la Iglesia, toda la producción del pensamiento religioso sobre la política, en la integración es el ideal. Pero es que si voy más atrás, desde Rousseau a cualquiera, es la integración. Y si me llego más atrás todavía a Hobbes, pues es la integración. Si es que la integración de la sociedad, ¿en qué? Ya veremos. Vamos a quitarle otra cáscara a la cebolla, sería descubrir qué significa integración, para que atraiga en todas las épocas el pensamiento de todas las épocas. Integración. Bueno, pues vamos a, por lo menos, a grosso modo, sí que podemos empezar a distinguir ya muchas clases de integración. Por ejemplo, ha habido su época donde el problema fue la integración de la mujer. ¿Para qué voy a recordar esto? Han sido décadas, casi un siglo, de feminismo y de historia del movimiento de la mujer, de la integración de la mujer. Por eso yo le di tantísima importancia en mi interpretación, en mi visión, en el sentido de la Revolución Francesa. Creo que de todos los historiadores, yo no soy historiador, pero entre todas las tesis principales sobre la Revolución Francesa, creo que ninguno ha dado tanta importancia como yo al movimiento de las mujeres cuando se trasladaron en marcha desde los mercados de las Sales de París a Versalles para arrastrar a la familia real con el nombre del rey panadero, la reina panadera y el príncipe heredero, el delfín Marmiton, llevárselos a París. La acción de las mujeres inventando la marcha de columna contra la táctica de las barricadas ha sido extraordinaria. Su valor fue en realidad una crítica a sus maridos, porque estaban cansadas de que se hablara tanto y que no hicieran nada. Bueno, todo esto obedecía al problema que la mujer tomó la iniciativa para su integración. Y ahora no. Ahora resulta que claro que está integrada la mujer, pero ¿cómo? Con el sistema de cuotas. Una falsedad tan grande, y yo la denuncio completamente del mismo modo que no ceso de alabar, que el protagonismo principal de la Revolución Francesa, la gesta más heroica, más importante, más duradera y de más significaciones para el porvenir de la historia política fue la mujer la protagonista. Y hoy me horroriza, desprecio
todo lo que se habla en España, poniendo un femenino a cada palabra que no tiene femenino, a todas las palabras neutras, ese falso feminismo. Luego ya, en este primer escalón de la integración de la mujer, descubrimos un olor falso que ya no es la cebolla, ahí estamos diciendo ya una falsedad en la integración forzosa de la mujer, repartiéndole el botín de que porque somos iguales, darle el mismo sueldo o la misma categoría social que a un hombre, aunque no tenga mérito ninguno para ello, como ha sido el desfile de mujeres ministros, que es verdad que otros hombres son tan bajos como ella, pero de un nivel tan increíble, que claro, el mérito y la capacidad no tienen más remedio que estar presentes no solo en la política, en la sociedad. Y la mujer hoy ocupa un puesto en la sociedad simplemente por el hecho de ser mujer. Primer punto, que al quitar la cáscara de la cebolla, vemos que en Podemos no solo busca militares, jueces, fiscales, sino también a mujeres. Eso explica la presencia de mujeres inexplicables, porque parecen atrasadas mentales, las que aparecen continuamente al lado de Pablo Iglesias. Segunda integración. Dice, sería integración de la mujer, que creo que sí, con el tiempo está casi integrada, pero todavía ahora está falsamente integrada, cuando hay que darle la autenticidad, el equilibrio que la mujer necesita exactamente igual que el hombre, pero no por ser mujer va a tener derechos ni privilegios sobre los hombres. Otra cáscara más, la integración de la juventud. ¿Qué significa integración de la juventud? Pero si eso no existe. ¿Por qué? Porque a diferencia de la mujer, que es un estado, en cambio, la juventud no es un estado, es una edad transitoria. ¿Qué pasa? Luego, la juventud, en tanto que juventud, no es susceptible de integración, es susceptible de formación. La juventud tiene que estar formándose continuamente, hasta que ya encuentra ella misma, cada joven, se encuentra capacitado para desempeñar una función útil. Mientras tanto, toda integración de la juventud es falsa, porque no es susceptible, porque es un problema de la edad. ¿De qué sirve una juventud que, como la Falange, o como en Italia, los Valillas, el Frente de Juventudes? ¿Qué es esto? Y Podemos, en cambio, aquí sí que tiene un déficit grande, porque él remueve, así como está buscando en las mujeres, en los militares, el prestigio para que a la clase obrera tradicionalmente vinculada una parte al Partido Comunista se le unan clases superiores. En el intermedio de la juventud Podemos no tiene nada que ofrecer porque su preparación universitaria es tremendamente baja. Es decir, si tuvieran prestigio en la enseñanza de donde proceden, podrían haber integrado a la juventud. Pero como son unos verdaderos caraduras, porque no tienen formación científica o cultural ninguna, son unos aventureros, pues ahí la juventud es muy difícil que ellos, por el simple hecho de ser Podemos y que metan a jóvenes, no sé a quién, jóvenes, ellos mismos son jóvenes, eso no es suficiente. Pero hay otra integración que es de la clase, hablo de la historia, antes de la integración de la clase obrera, que fue el principal problema que planteó el comienzo de la era industrial, antes era la campesina. Todas las revoluciones, todas las yaqueríes eran rebeliones cruentas de la Edad Media. Todo era alrededor de que no había integración del obrero campesino en el sistema de producción feudal. Ni luego, cuando se produce la Revolución Francesa y se acaba el sistema de producción feudal, no se acaba porque los campesinos o los obreros del campo, los peones revolucionariamente unidos con los obreros de la ciudad, como defendió el marxismo y de acuerdo con la burguesía ilustrada, acabaron con el feudalismo. Eso no es verdad. Esa historia terminó definitivamente arrumbada por los descubrimientos sensacionales de Georges Lefebvre, un historiador que era marxista y sin darse cuenta acabó con una de las tesis fundamentales del marxismo, cuando descubrió que el gran miedo producido a partir del día 26 de junio de la Revolución Francesa del 89, pues el gran miedo cuando se produjo en la periferia de Francia, ya la noticia de la toma de la Bastilla, que fue el 14 de julio, sí, que fue unos 12 días antes, ya habían terminado. Por lo tanto, no tuvo influencia ninguna, ni la toma de la Bastilla, ni la imposibilidad de que hubiera una venganza de los aristócratas contra los campesinos del campo. Todo eso fue una falsedad absoluta, ni en la noche mágica del 4 de agosto, donde se acuerda la voluntaria supresión del feudalismo, fue producto de un pacto entre la burguesía, la aristocracia liberal, la clase obrera de París,
que era la clase artesanal, ni los campesinos del campo. Eso era falso absolutamente, sin ningún fundamento. Y hoy sí que sabemos todos que el feudalismo termina por la inteligencia extraordinaria del duque de Aguillón y el marqués de Noailles, porque estaba en el ambiente de la revolución. Se le ocurre proponer que el Estado les compre todas sus propiedades feudales, pagándoles nada menos que 30 veces el dinero de renta que les quedaba al año. Esa conversión de la propiedad inmobiliaria feudal en la propiedad fiduciaria de todo el dinero prácticamente circulante en Francia en manos de los aristócratas, eso fue una maravillosa idea a favor de la aristocracia y de las clases dominantes. En fin, si seguimos quitándole más cáscara a la cebolla, ya llegamos que aquí no es la clase obrera, por tanto, la que se integra, sino que la integración ha sido la preocupación fundamental que ha tenido la política en el siglo XIX y el XX para la integración de la pequeña burguesía en lo que era propio de la política, que era la actividad de la burguesía. La política ha sido un invento burgués. Antes de la burguesía, ¿por qué tenía que inventarse la aristocracia nada si tenían la monarquía para expresar su poder? El problema en Francia era la discusión entre el monarca y la fronda, es decir, los aristócratas, en discutirse entre ellos quién tenía todas las esferas del poder, unas pocas, pero ahí no intervenía la burguesía. Para que intervenga tiene que haber burguesía. Y eso es un fenómeno que aparece de verdad, de manera sistemática ya como algo visible y organizado para la forma de vida, aparece con la revolución industrial. Seguimos, por tanto, que en Podemos tampoco las personas que ha elegido, ni el general, ni la jueza, ni el fiscal, pertenecen a la gran burguesía. No es la banca, no es la gran industria, eso no está en Podemos, ni uno. Lo que han elegido son personalidades solas que simbolizan, uno el ejército, pero que simbolizan las personas, tampoco están identificados. Luego ya se ve ahí que la estratagema de Podemos no tiene profundidad ninguna, que no es más que apariencia, busca apariencia para dar tranquilidad, sin darse cuenta que la mayor tranquilidad que produce Podemos es que está en el Estado, sentado en el Estado, con un rey, con una monarquía, inclinando la cabeza y salvar al rey. Eso es lo que da la tranquilidad de Podemos, no que ponga a un general, porque eso es lo que ha producido el desprestigio absoluto del general, como la jueza, no por la corrupción, sino porque ¿qué hace una formación profesional de la burguesía, como es las profesiones a las que yo pertenezco? Notarios, registradores, abogados del Estado, jueces, fiscales. ¿Qué hacen representando en Podemos? Pues simplemente un partido que ha renunciado por completo a que se le identifique ni con la clase obrera ni con el Partido Comunista. Pero para eso lo que hace es separarse, desgajarse del Partido Comunista para no perder votos y tener todavía las reservas del pacto con Garzón. Y él, con la fama de aventurero, de temerario y las personalidades que se incorporan, aparece como ya un partido de integración. Pero vamos a ver que es falso, que la integración no se produce de esa manera. Porque para que haya integración, la primera condición es distinguir entre integración social, integración política y politización. Ojo, cuidado, que estamos ahora tocando ya las claves para entender el fenómeno Podemos. Integración social, más de la que había antes, ninguna, cero. Así Podemos no está integrando en la sociedad española a ni un solo elemento más, ya presente en la sociedad que antes no estuviera ya integrado. Porque la integración, antes que política, tiene que ser en la sociedad. Porque es que antes estaban excluidos de la sociedad. ¿Quién? Pues la mayor parte de la clase obrera, que estaba despreciada y ellos tenían un sentimiento de inferioridad. Hoy no, pero no es la política. Ha sido el progreso industrial, ha sido las normas de la industrialización y del comercio y del consumo interior las que han homogeneizado las diferencias de clase y han permitido entonces que se consideren integradas, aunque no voten, clases sociales que antes estaban marginadas. Por eso no confundamos, porque la integración de Podemos no produce la integración social, esa está producida antes de Podemos y no ha aumentado un átomo que Podemos haya logrado la integración social en el sistema estatal, el sistema político, el sistema judicial, de derecho, de la paz, que no haya diferencias, que no haya odio. Pero ¿cómo es esto? Si España está en un momento de revivir las diferencias y el odio, no digo de clases, sino entre vencedores y vencidos, entre arriba y abajo. ¿No dice Podemos eso? ¿Acaso no son los aliados de Podemos los que en el Ayuntamiento de Barcelona expulsan al ejército o en el Ayuntamiento de Madrid le dan cargo a quien profana iglesias o capillas?
Luego, Podemos no está haciendo absolutamente nada para la integración social. En cambio, está reproduciendo, exagerando los antiguos causas que producían la desintegración social o la falta de integración social de los elementos marginados. Seguimos analizando y nos encontramos que además de la social, que no ha producido nada, ya hay que ver qué es entonces la integración política. Evidentemente, ese es el gran tema pendiente en España y que estaba resuelto aparentemente en Europa entre las dos guerras. Porque la integración política fue exactamente la conciencia que tuvieron los partidos de la clase media, los llamados partidos confesionales, de los que el ejemplo es el Centrum de Alemania y la democracia cristiana de don Turso y los siguientes y don Camilo en Italia. Eso sí, tenían conscientemente la función, el interés y adoptaron los métodos necesarios para la integración política en el Estado de la época. Podemos llamar Estado liberal, porque no era como hoy, no era interventor, pues sí tuvieron esa intención. Hoy, como la integración en la política, después de ese fracaso de las dos guerras intermedias, vino la guerra mundial, y para acabar con la política obligatoria de integración, ¿por qué creéis que fue lo que hizo Mussolini, Franco y Hitler? Una política de integración forzosa, de la que forzosamente desde el Estado se excluía ¿a quién? A los judíos, por ejemplo, a los gitanos, en Alemania. Pero Franco y Mussolini y Hitler basan su política en la integración forzosa de la sociedad en el Estado. Esa es la integración. Veamos, ya tenemos entonces otro dato más nuevo que hasta ahora no lo habíamos considerado para comprender a Podemos. Y es que, estando en el Estado, ¿cómo va a proponer la integración de la sociedad en el Estado si ya está en el Estado? Y voluntariamente no está haciendo ningún movimiento como el de Hitler o Mussolini para imponer la integración forzosa. Está ya en un Estado. ¿Qué es lo que ha hecho el Estado? Como había fracasado antes de la Guerra Segunda Mundial, toda la política de integración que querían hacer los partidos políticos para que hubiera una aquiescencia general de la sociedad ante el Estado, ahí viene Mussolini primero, Hitler después y Franco después, nada menos que con una guerra civil. ¿Y qué es lo que consiguen? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que pretenden? La integración forzosa, porque el objetivo de todos los políticos es la integración de las masas de la sociedad en el Estado. Y el Estado totalitario se llama así por eso. Y Franco no es totalitario porque no incorporó al Estado también la regulación de todos los elementos de la sociedad civil, pero es un Estado total, como definió Mussolini a su Estado. Y Podemos resulta que tiene un paralelismo absoluto con las causas que originaron, definieron y eligieron en sus propias palabras el nacimiento del fascismo italiano. ¿Y qué es lo que dice Podemos? Aunque no lo diga, ¿qué pretende alcanzar? No dice que el Estado se conquista al asalto. Y estando ya en el Estado, ¿qué implica? Que quiere eliminar a los demás, pero sabe que los demás están corrompidos todos. Él no sabe también que está ya corrompido él, o no quiere ignorarlo. Pero él sabe que todos los partidos están corrompidos, desprestigiados, que en una escala de valores los partidos están en el último lugar, que la corrupción es la primera preocupación de los ciudadanos. Entonces cree que estando en el Estado, desde dentro, presentándose a la elección y denunciando las puertas giratorias y la casta, cuidado, los dos conceptos que definen el que quiere regular al Estado en la totalidad. Uno, suprimir las puertas giratorias y suprimir la casta. Bien, ¿qué significa eso? Suprimir las puertas giratorias, que no se entre tan libremente, tan circularmente, desde el Estado a la sociedad civil y desde la sociedad civil al Estado, de tal manera que los puestos dirigentes del Estado conserven siempre la puerta giratoria para entrar en los puestos dirigentes de la sociedad civil, y a la inversa, bueno, para suprimir eso desde el poder se llama también totalitarismo. Sí, examinarlo. Es que no tengo tiempo de ir desarrollando punto a punto cada una de las ideas que toco, porque podría ir dando detalles, estadísticas incluso, y la historia, como ha demostrado que el Estado totalitario solamente se produce, como en Alemania, en Italia y con Franco, cuando las puertas giratorias de la circulación entre el Estado y la sociedad civil están de tal manera abiertas en su totalidad,
que no son giratorias y cerradas para que no giran a las clases perseguidas, que exactamente la clase perseguida por Podemos no es ninguna en teoría, pero en la práctica todo lo que persigue es la excelencia, lo que no tolera es el mérito, las clases que producen talento, honradez, valores morales permanentes, eso está excluido de Podemos. Podemos no va más que los que traicionan su propia vida, que son los ejemplos que he citado del Julio Rodríguez, o de la jueza o del fiscal. Al entrar en Podemos están traicionando toda su vida profesional anterior. Es que esto es el colmo, es la desintegración personal. Sí, Podemos está buscando una integración total muy parecida al fascismo, pero a costa de la desintegración individual, desintegración de la personalidad individual, ofreciendo como ejemplar pues a las personas horribles que traicionan su vida. Una persona, un alto mando del ejército, que ha jurado, perjurado y creíamos que era el defensor de la unidad de España, pues está apoyando a quien quiere derecho de autodeterminación en Cataluña, el País Vasco y en general, la frase que ha dicho, cualquier comunidad que lo desee, la destrucción de España. Y eso lo apoyan jueces, fiscales, militares. Bien, no tendría límite en mi análisis, pero voy a seguir que después que hemos hablado de la integración social como precedente de la integración política que termina en el totalitarismo, porque es la integración política forzosa, esa es la de Franco. Ahora viene otro concepto que se confunde con la integración política, que es la politización. Y esto ha llegado a confundir a algunos, que yo he dicho de verdad, que Pablo Iglesias está retornando a hacer política. Pero es que claro, como son palabras, frases que pronuncio en la radio, no estoy escribiendo, no, pues me refiero, como es natural, a la politización que ha producido Pablo Iglesias. Pero la politización no quiere decir integración política, de ninguna manera. Politizar quiere decir poner de actualidad el aspecto político y la lucha política entre clases, individuos que estaban apartados de ella. Entonces es verdad que ha politizado, está más politizada hoy la política que antes de aparecer Podemos. ¿Y qué tiene que ver eso con la integración política? Pues casi lo contrario, porque la politización es como la radicalización hacia posiciones extremas de lo que antes de la politización se expresaba indirectamente a través de integraciones sectoriales, no políticas. Por ejemplo, en los cuerpos profesionales, en la iglesia, en los partidos de fútbol, ahí se desahogan unos sentimientos como se ve, por ejemplo, en Cataluña permanentemente. Pues los partidarios no están politizados, pero hay una politización inmediata en un partido de fútbol, en las proximidades de un Madrid-Barcelona. Evidentemente, en Barcelona se ve que hay una politización del fútbol. ¿Eso qué quiere decir? ¿Integración de Cataluña o integración en España o en una independencia de Cataluña? De ninguna manera. Son sectores que están politizados, pero politizados no quiere decir para siempre, ni que han adquirido conciencia política. Es que en ese momento está agudizada su creencia política determinada, pero la politización, por definición, implica una falta de integración política. Donde se está integrado políticamente, no hay necesidad de exagerar las manifestaciones favorables o exultantes o alabatorias, ensalzadoras de una determinada posición política, que sería la politización. Politización está más unida a la radicalidad en la expresión de los términos políticos y de las opciones políticas. Eso en España no lo hay, pero hay politización de Podemos. Con esto quiero seguir, para terminar, porque tengo que poner un límite al análisis, y no podría seguir un año, llegando cada día un segundo más. Pero para terminar diciendo que esa integración que hemos distinguido, la social, de la política y de la politización, quiere decir que para mí, no, para la ciencia política, la integración no se produce a no ser que sea dentro de un sistema político. Si no hay un sistema político, no puede haber integración. Habrá integración social, económica, cultural, pero integración política tiene que haber previamente un sistema político susceptible de que en él se produzca la integración. Eso no lo ha habido ni en España ni en Europa, nunca. Por tanto, es una meta imposible, porque tiene que haber un sistema político previo, que no es la solución forzosa, artificial e inventada por Mussolini, Hitler, Franco y todos los sistemas dictatoriales, que es la integración forzosa en el Estado. La integración en España superior a la que había
en la monarquía de Alfonso XIII o en la República por el hecho de que todos los partidos están en el Estado, incluso los llamados partidos revolucionarios? De ninguna manera. Hay menos integración hoy de la sociedad española en sí misma que estaba antes de la Guerra Civil. Si es que es la misma o menos, porque se ha confundido que para que haya integración tiene que ser ni en el Estado, ni en la sociedad, ni en la burguesía, ni en la aristocracia, ni en las clases medias, ni en las clases obreras. Tiene que ser integración en un sistema político, no en un régimen de poder, que es lo que ha habido siempre en Europa y lo que hay en España. De ahí la importancia excepcional, casi única, que ha motivado la fundación del Movimiento Ciudadano, por mí, ha sido porque sé que no habrá integración de la población española ni de la sociedad española, no estará nunca integrada, a no ser que antes se haya implantado las reglas de juego político formal mediante un sistema de democracia formal. Las reglas de juego es nuestro único objetivo. Y hoy lo que he explicado es que sin ese objetivo es imposible la integración, ni la social ni la política. Puede haber integraciones individuales, que es lo que está logrando Podemos.